¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. El tema de esta tarde es la ciencia forense. Estas son disciplinas que trabajan en conjunto para investigar hechos delictivos. Por lo tanto, se trabaja de la mano con la justicia para resolver cualquier escena del crimen o cualquier hecho criminal. Esta profesión, también llamada criminalística o criminología, la cual busca conocer qué pasó, cómo, cuándo, dónde y por qué se cometió el crimen. Para ellos se basa en diferentes métodos científicos para realizar tareas de investigación. Un científico forense se encuentra correctamente formado y trabaja siguiendo una serie de principios y procesos que pueden requerir análisis genéticos, químicos o toxicológicos, para así conocer las implicaciones legales dentro de un hecho, apartando información crucial para resolver el hecho delictivo. El tema de esta tarde es la ciencia forense. Acompáñenos. Perspectiva. Diálogo. Interacción ciudadana. Hablemos Derecho. El consultorio jurídico de TV UAC. Con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Muy buenas tardes, con el gusto de transmitir completamente en vivo desde el corazón de la ciudad de Querétaro, en el Cerro de las Campanas, aquí en la máxima casa de estudios en la Universidad Autónoma de Querétaro. Como ya se lo había comentado, el tema de esta tarde es la ciencia forense. Y para ello tenemos como invitado al maestro Daniel Arnold Gutiérrez. Él, si ustedes me lo permiten, para comentarles su trayectoria académica, él es perito por parte del Tribunal Superior de Justicia aquí en el estado de Querétaro. Autor de diversas publicaciones forenses, promotor de las buenas prácticas de la ciencia forense, consultor y asesor forense, es maestro en criminología forense, cuenta con la licenciatura en criminología, tiene una maestría en investigación criminal, criminalística y criminología y es actualmente doctorante en justicia criminal. Maestro Daniel Arnold, es un gusto que puedas aceptar la invitación y tenerte aquí en el programa. Bienvenido y muy buenas tardes. Buenas tardes, todo lo contrario, el agradecido soy yo de poder estar aquí compartiendo en esta máxima casa de estudios un poco de lo que es la ciencia forense en México y lo trascendente que se vuelven los tribunales de nuestro país. Primeramente, por comenzar a abordar este tema, abordaremos qué se refiere con la ciencia forense o cómo podemos entender la ciencia forense, porque antes se hablaba de ciencias forenses y hoy por hoy se habla de ciencia forense en sí. De hecho, la Universidad de la Nación, la Universidad Nacional Autónoma de México, habla de la licenciatura en ciencia forense como parte esencial de la formación de licenciado en ciencia forense. Y por un lado, muchas universidades prestigiosas también del país que hacen este esfuerzo hablan de licenciatura en licenciatura en criminología, licenciatura en criminalística, licenciatura en criminología y criminalística, licenciatura en criminología, criminalística y técnicas periciales, con distintas especialidades, subespecialidades y distintas líneas de terminación. Al final del día, hay diferencias entre criminología, entre criminalística. ¿Qué son las tareas que comparten en los tribunales y cómo pueden dar respuesta a todas las complicaciones que resuelve el derecho en una sociedad tan agitada y que ha sido golpeada por la violencia en los últimos 20 años, más que antes? Vamos a realizar una apreciación precisamente de ciencia forense. Podemos entenderlo como una unidad, o pretendemos ser que una unidad de conocimientos científicos en el que se abarca técnica, especialidades, subespecialidades, disciplinas, saberes y distintas manifestaciones del saber. Entonces, con esto podemos entender que dentro de la ciencia forense podemos descubrir que existen dactiloscopía, psicología forense, genética forense, paleontología forense, cerrajería forense incluso, criminología forense, psiquiatría forense y un gran panorama de disciplinas, de ciencias que están en conglomerado de ciencia forense. Con esto que podemos arribar, es una universalidad entonces la palabra, la expresión ciencia forense, tiene complicaciones para poderse llevar a cabo.
La primera manifestación o el reto con el que se encuentra la ciencia forense al momento de crear toda una unidad de conocimientos donde entran todos son los problemas epistemológicos a los cuales se va a topar, ¿sí? Porque no tiene la misma epistemología de la ciencia, la psicología forense, que la genética forense. Y lo que los diferencia entre sí son los tipos de evidencia. Y este ha sido uno de los retos que al no entenderlo nos ha traído complicaciones en el ámbito de la ciencia forense y de las prácticas periciales en los tribunales en México. Esa es la gran complicación. ¿Por qué? Porque en ocasiones, o para poder expresar un poco más de lo que es la ciencia forense, hay que explicar lo que no es la ciencia forense. Muchas veces hay que iniciar por ahí. Y la ciencia forense no puede compartir los mismos métodos entre las ciencias. Es decir, no puedo utilizar yo las mismas metodologías de una ciencia que no es exacta para una ciencia que sí lo es, ¿no? No puedo emplear la misma metodología para hechos de tránsito terrestre que para dactiloscopía. Y lo que ha pasado aquí es que los métodos, o hay una incomprensión de los métodos. El problema más grande de la ciencia forense hoy día es un problema de metodología de la investigación científica. Eso que a todas las personas en la preparatoria les da un poco de flojera estudiar y que en la universidad viene a ser un problema, incluso es el tema de la investigación científica, metodología de la investigación científica. Ahí, maestro, si tú me lo permites, quiero interrumpirte para hacer un pequeño paréntesis. Tú tocas un tema muy importante, empiezas a desmenuzar las ramas con las cuales se conforma pues esta ciencia forense. Muy, muy interesantes, pero a mí me gustaría aquellas personas que en este momento nos ven, maestro, que están a punto de concluir su preparatoria, por insertarse al mundo, a seguir su carrera profesional. Muchos ya tomaron la decisión de estudiar una licenciatura en criminología aquí, en esta máxima casa de estudios o en cualquier otra universidad, pero todavía tengan la duda. ¿Por qué estudiar la carrera en criminología o la ciencia forense? O a lo mejor yo lo escuché muy bonito de decir licenciatura en ciencia forense, mejor me voy a la UNAM. Me gustaría que pudiéramos desmenuzar cuál es la rama de acción y también que me puedas explicar qué hace un investigador y un científico forense. ¿Por qué te comento esta situación también? Porque en muchas ocasiones, maestro, no me dejarás mentir que hay un sinnúmero de series muy populares, claro, que tienen que ver con investigación de hechos delictivos. Y lo más sorprendente de todo es que cuando se queda como un misterio para resolver un hecho delictivo, un homicidio, pues una gota de sangre que alguien medio vio por ahí, un cabello que alguien medio vio por ahí, es el resultado que detona la localización de la persona que cometió el hecho delictivo. Te estoy hablando de las series. Claro, claro. No sé si en la vida real también eso es suficiente, maestro. Porque no quiero decir que la sangre pues no pueda ser objetiva, pero en muchas ocasiones contaminada, ¿cómo la podemos levantar? ¿Cómo se puede hacer este tipo de seguimiento, cadena de custodia? Y por eso, repito, la pregunta, a ver si no sale complicado. ¿Por qué aquellas personas que en este momento nos ven y que tengan todavía la duda de estudiar la licenciatura en criminología o la licenciatura en ciencia forense, que también me gustaría que pudiéramos puntualizar qué es una y qué es otra, porque en la UNAM es licenciatura en ciencia forense y nosotros aquí en la UAC lo tenemos como licenciatura en criminología? Entonces, una abarca más que otra, cuál es el campo de acción de una, de otra, y te repito, identificar para los jóvenes que tienen esta inquietud, ¿por qué deben de estudiar esta carrera? Y no menos importante, maestro, son 3 preguntas que te voy a hacer. Lo referente al investigador y al científico forense. ¿Cuál es el punto medular de la diferencia que estriba entre estas dos acciones de parte de la ciencia forense? Correcto, muy bien. Vamos a comenzar precisamente por diferenciar estos dos aspectos muy importantes, que son los que se mencionan. La diferencia entre investigador forense y entre científico forense. En el primero, el investigador forense, como su palabra lo indica, hace una investigación, es decir, una recolección de información regularmente en la escena del crimen. Y aquí voy a hacer una pausa con la expresión escena del crimen, que puede estar muy cuestionada sobre que en México sea lugar del hecho, lugar de los hechos,
escenario del delito, escena del crimen. ¿Por qué usar la palabra escena del crimen? Por una razón muy importante. Porque yo no sé qué tipo de hecho aconteció ahí y yo lo voy a investigar. Pero yo lo voy a investigar como si fuera un crimen, con toda la debida diligencia y las acciones de investigación, como si se tratara de un crimen. Yo tengo que tratar a ese espacio físico como si fuera una escena del crimen, para poder tener la debida diligencia al momento de recabar las evidencias. Si yo llego y lo trato como un lugar del hecho, no le voy a dar la importancia al contexto en el que sucedieron ciertos hechos violentos y voy a omitir recolectar como investigador forense ciertas evidencias de carácter específico para poder hacer patentes ciertas conductas que se mostraron ahí al momento de que víctima y victimario tuvieron una sinergia o una interacción en ese espacio físico. Si yo no lo hago, si yo no trato así, faltaré a la debida diligencia. Y entonces mi investigación estará sesgada por ausencia de evidencia. Y como decía Carl Sagan, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Dicho esto, el término escena del crimen es el que me va a programar a mí como investigador forense a realizar una investigación objetiva, acuciosa, exhaustiva, con debida diligencia. Porque la debida diligencia es una cuestión de actitud, no solamente tener normas mínimas de cómo realizar las cosas, ¿no? O ciertos estándares o ciertos protocolos de cómo arribar hacia la escena el escenario del delito o la escena del crimen, sino es una cuestión humana de querer investigar y llegar a la verdad. Entonces, el investigador forense realiza esa recolección de indicios, por lo tanto es una persona capacitada para poder salvaguardar, levantar, embalar y trasladar la evidencia a través de un proceso de cadena de custodia, ¿no? Para poder garantizar la mismidad, naturalidad, originalidad y autenticidad de esos elementos materiales probatorios recolectados en la escena del crimen, protegerlos hasta el final de esa cadena, ¿no? De esa intervención, hasta que la autoridad competente ordene que hasta ahí está bien. Entonces, el investigador en ese momento no puede, no debe concluir sobre el hecho que se trata, la escena del crimen. Jamás un investigador forense va a poder realizarlo, deberá realizarlo. Sería completamente fuera de cualquier ética que un investigador forense concluyera al momento de realizar una recolección. ¿Por qué? Porque, como lo acabamos de expresar, ahí hay una mancha de sangre, pero yo no sé si esa mancha es de sangre. Yo puedo apreciar con mis sentidos, con la vista, incluso con el olfato, que esa mancha es un líquido rojo al parecer hemático, pero yo no sé si es sangre humana, si es sangre de pollo, de perro, de alguna especie animal, ¿sí? O si es pintura, y de qué tipo de pintura se trata. Y el cómo la voy a levantar, el cómo la voy a... Dicen algunas enciclopedias que o sugerían que cuando no se tenía herramientas forenses en algunos países para poder hacer investigaciones, pues que se usara una cuchara de pastel y que con precisión quirúrgica se levantara el líquido rojo, ¿no? Soluciones ahí ante diversos escenarios. Sin embargo, el cómo levantar una mancha de líquido rojo, al parecer hemático, o levantar parte de ese residuo, al parecer biológico, tiene reglas. Yo no puedo tomar un hisopo y ponerlo en una bolsa de papel y cerrarlo. Yo no puedo, porque esa muestra no estará en condiciones para que el laboratorio forense pueda determinar qué tipo de líquido es y si se puede obtener un perfil genético o no de esa muestra biológica. Yo debo ir con un hisopo, con solución salina, y ponerla en un tubo de ensayo y lo tengo que guardar en frío, ¿no? Y hacer el debido etiquetado para poder salvaguardar esa naturalidad de la evidencia, esos principios que acabo de mencionar de la naturalidad de la evidencia. Y luego, con ese etiquetado, ese embalaje y ese traslado, proteger la trazabilidad que va a tener con los registros de cadena de custodia. Eso hace el investigador forense. A eso se dedica el investigador forense, pero él no puede concluir. Por eso es increíble que un perito criminalista que va a un levantamiento de cadáver, normalmente les dan esa asignación, y luego a recolectar indicios del hecho del que se trata, se le exija que haga una conclusión y que esté plasmada en ese dictamen. No puede hacer eso. Lo que debe hacer es recolectar los resultados de todos los laboratorios, recolectar análisis de las entrevistas, de todos los dictámenes, de las demás ciencias forenses, disciplinas, especialidades, subespecialidades. Pero entonces ya no es un investigador forense.
esa persona ya se vuelve un forense generalista, un criminólogo forense o un científico forense. Y esa es la diferencia. Okay. Por un lado. Entonces, tienen, y no lo digo yo, está en protocolos de la Organización de las Naciones Unidas, no es un invento, hay una diferencia muy fuerte. Entonces, si el criminalista, el criminalista es o un técnico en ciencias periciales, criminalísticas, puede arribar a la escena del crimen para realizar este tipo de análisis, este tipo de estudios y de recolecciones. Obviamente debe saber cómo lo va a recolectar, ¿sí? Y obviamente qué metodologías va a usar al momento, no solo de recolectar, de arribar a la escena, de observar la escena, de arribar hacia los indicios. Debe trazar unas rutas de acceso. No puede llegar así nada más pisando casquillos y pisando manchas. Y debe tener una metodología para todo, o varias metodologías de estudio del escenario del crimen. Entonces, puede hacer un reporte de todo lo que hizo, reporte de la escena del crimen, ¿no? O informe de la escena del crimen. Yo hago un informe de la escena del crimen donde digo todo lo que recolecte. El científico forense hace más estudios, que es para lo que prepara la Universidad de la Nación, ¿no? Que tiene un gran cúmulo de materias, un plan de estudios enriquecido, ¿no? Que permite hacer un forense preparado en todas las ramas forenses, todas las ciencias forenses, sean estas ciencias o no. Yo le cambiaría el nombre. Yo no le llamaría ciencia forense. ¿Por qué? Porque hay un problema epistemológico. ¿Qué hacer con esas llamadas ciencias forenses que desde el ámbito epistemológico y filosófico no son ciencias? Y ahí tenemos un problema de ciencia, el problema de la ciencia. Porque la ciencia forense y el derecho, al momento en los tribunales, no solamente se resuelven asuntos de carácter científico, primero se resuelven asuntos de carácter filosófico. Y le voy a poner un ejemplo. A ver, te iba a decir, a ver, maestro. ¿Por qué se resuelven asuntos de carácter filosófico en los tribunales? Bien fácil. Voy a poner un ejemplo con el pensamiento, ¿no? ¿Cómo podemos pensar? Hay gente que decimos que Descartes decía pienso, luego existo. Y a veces lo que cuesta más trabajo es pensar. Hay gente que existe, pero no piensa, ¿no? Dices, bueno, Descartes diría, nada más están existiendo. Yo no los veo pensar. Nada más respiras. Nada más respiras, pero no piensas. Ese problema del pensamiento, no se puede pensar sin tener memoria, sin tener información. Pensar es una tarea filosófica, ¿sí? A veces creemos que pensamos, pero no lo estamos haciendo. Pensar es un ejercicio profundo. El perito, el llamado perito, es una persona que piensa, es una persona sabia, porque la sabiduría es una capacidad de poder aplicar el conocimiento. Y tiene cierto conocimiento, sí, pero también tiene un conocimiento práctico, o sea, tiene una trayectoria de haber aplicado ese conocimiento en casos similares para poder resolverlos. Y también es una persona sobrada en ética, porque no puede haber un científico forense que no sea ético. No es otra cosa, no es un científico forense. Entonces, con esto estoy diciendo que el perito es un sabio, que es una persona que piensa, que es una persona que tiene conocimiento teórico y práctico de una materia en específico y que resuelve de manera precisa y activa una cosa que nadie conoce y que va a ser patente a través de la exposición de una verdad. Y la verdad jurídica se construye. Porque el jurista tiene como meta una verdad. Ya no hablemos de que el jurista tiene la verdad como misión, la tiene como meta. E incluso procesalmente llega a la meta del conocimiento. Si hablamos de ciencia, tenemos que tener una verdad ahí. Y la verdad científica es un descubrimiento constante. La verdad, el científico apunta, el maestro apunta a la verdad que cada estudiante debe buscar por sí mismo, decía Bruce Lee. Y el científico es una persona que busca la verdad. Y ahorita encontró una verdad, ahí una realidad, ahí manifiesta, pero puede cambiar a la luz de nueva evidencia. Y eso se ha trastornado tanto con los falsos científicos forenses que un buen científico forense dice, bueno, este dictamen puede cambiar, esta investigación puede cambiar, estas conclusiones pueden cambiar a la luz de nueva evidencia. Y hay falsos investigadores forenses que de ahí la han agarrado para, no, pues si me equivoco, pues yo no sabía, es nueva evidencia y ya le regamos.
Y ahí esquivar las responsabilidades para no abrazar los compromisos que nos da la ciencia. Entonces, el científico forense ya activo primero y luego se vuelve un sabio y a lo mejor tiene un saber que no es científico, pero que es un saber, y es un saber que tiene validez, porque que tiene principios. No solo por la experiencia, sino por otro tipo de metodologías que tienen validez científica, ¿no? Y no podemos hablar de ciencia exacta. Hay una pluralidad de ciencias. Yo le llamaría saberes forenses. Son saberes forenses. Por eso son saberes de utilidad forense, porque resuelven. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de estos saberes forenses, de esta ciencia forense, resuelven los problemas de manera específica? Muchas veces la ciencia forense practicada en los tribunales está muy lejos de resolver el problema. Y eso pasa con lo que solicitan las personas de los peritos. Lo puede solicitar un abogado litigante, lo puede solicitar un asesor jurídico de la víctima, lo puede solicitar el juez, lo puede solicitar un agente del Ministerio Público, lo puede solicitar un magistrado. Y requieren del perito que conteste estas cosas. Por ejemplo, en el psicólogo forense. En el psicólogo forense que me diga si tiene o no afectación emocional derivado de un hecho violento relacionado a tal persona. Bueno, puedo estar analizando. Yo el psicólogo forense, analizo una evidencia social. Eso me diferencia. El psicólogo forense analiza una evidencia social. Y el criminalista analiza una evidencia física. Y si vemos los peritajes de donde decimos que no es ciencia forense, vemos un peritaje en psicología forense y un peritaje en criminalística y encontramos que los dos aplicaron el método inductivo y deductivo y el analítico y así, y el analógico y una serie de métodos. El método deductivo e inductivo son como el agua y el aceite, no se pueden mezclar. Y hay problemas de carácter epistemológico y filosófico en las ciencias forenses. Decimos, pero si tu evidencia, la tuya es social, la tuya es una persona y su contexto, y el tuyo es una evidencia física, ¿por qué están hablando del mismo método? ¿Cómo lo aplicaron? Ese es el primer asunto filosófico que vemos ahí. Ahora voy a poner un ejemplo. Otro problema filosófico que tratamos, y aquí a lo mejor nos va a hacer ruido lo que estoy diciendo, o lo que voy a decir, porque vamos a hablar de Aristóteles, ¿no? En el Organón tenemos los primeros analíticos del silogismo, los segundos analíticos de la demostración, los tópicos de la dialéctica y las refutaciones sofísticas de las falacias. Y ahí Aristóteles nos pone a pensar. A veces los primeros analíticos del silogismo se vuelven un argumento de autoridad. Y no lo... Si A es B, por lo tanto es C. ¿Cuántos peritajes hemos visto si está aquí como un silogismo aplicado? Y quien lo lee y leyó Aristóteles y leyó que es un silogismo y leyó los primeros analíticos, dice, pues no encuentro fallas en su lógica, como dice el dicho. Y hay un problema de carácter filosófico ahí. ¿Cómo se da en un caso práctico? Muy fácil. Vamos a tener el siguiente contexto. Una mujer vive violencia, es un caso práctico, es real, vive violencia, la golpea a su pareja mujer, la golpea constantemente. Vive un escenario de violencia, un contexto de violencia. Tienen hijos y viven violencia. Constantemente las golpizas son cada vez más fuertes. Llega un punto en el que le dice, te voy a matar, y la agrede. Le propina varios golpes y ya que la ha derribado, se va sobre el cuello de ella y ejerce una presión en la cara anterior del cuello para poderla asfixiar. Dice, te voy a matar. La víctima se desmaya. Esta persona cree que está muerta y huye del lugar. Se hace una denuncia y se practican peritajes. Y esos peritajes arrojan resultados demasiado cortos. ¿Cuántos no hemos leído un peritaje y nada más esto tardó 6 meses en dar su peritaje para una conclusión de 3 renglones? Y luego veo metodología científica,
Método científico, para todo el método científico. No se puede usar para todo el método científico. Y ahorita, deja anoto acá, el problema del método científico. El problema del método científico. Y yo leo que dice el médico que era la prueba madre del escenario que estábamos analizando. Concluye. Lesiones que no ponen, un hematoma en la cara anterior del cuello, en la región de la cara anterior del cuello, que no ponen en peligro la vida y tardan no menos de 15 días en sanar. O hasta 15 días. O hasta 15 días en sanar. Pero la ahorcó. Su señoría la ahorcó. Perdió el conocimiento. Perdió el conocimiento. Obviamente su asesor jurídico va a decir, ese escenario de violencia y el que ella vivió, que deviene de meses atrás, se trata de un feminicidio en grado de tentativa. La quiso matar, incluso creyó que estaba muerta y se fue. Ahí la ciencia forense tiene una tarea muy importante, especialmente la ciencia forense, la criminología forense y la victimología forense. ¿Qué hace el agente del Ministerio Público con una conclusión de un médico que le dice, no pone en peligro la vida? Y el agente del Ministerio Público se pregunta, si no pone en peligro la vida, ¿cómo puedo encuadrar hago el mi encuadro, ¿no? Mal hecho, pero ¿cómo conformo mi tipo penal? No se da el tipo penal del feminicidio porque me faltan una serie de evidencias que no están. Me faltan conclusiones del perito. Lo que le falta es una investigación forense diferente. El médico cumplió. A mí me están pidiendo que haga una clasificación de la lesión y que en un momento dado haga una mecánica de lesiones, una mecánica de producción de la lesión, de un agente constrictor, ¿no?, aplicado por una fuerza sobre el plano anatómico de la víctima. Yo estoy contestando lo que se debe de contestar. Estoy cumpliendo mi tarea forense como debe ser. Yo no puedo ir más allá porque excedo los límites de otras ciencias que no son mi materia y no son parte de mi expertise. Y no es ético invadir las otras materias forenses. ¿Qué voy a hacer? Tenemos un hecho que realmente es un intento de privar de la vida a una víctima, pero tenemos una lesión bien ejecutada, bien clasificada por el médico, bien estudiada, que dice que no puso en peligro la vida a la lesión. ¿Qué vamos a hacer ante ese escenario? Porque las consecuencias jurídicas de esto es sumamente importante para la víctima. Sí, claro. Desde luego que para la agresora también lo fueron. Y lo son. ¿Qué hacer y a dónde ir en ese escenario si está mal la ciencia forense en la medicina legal? La medicina legal está en un error. ¿Qué otra materia forense, otro saber forense se debe encargar de esto? ¿Qué puede hacer el agente del Ministerio Público? ¿Qué puede hacer el asesor jurídico de la víctima porque le interesa acreditar la conducta cierta? Porque ahí estamos hablando que ya hay una verdad como meta. Una meta que el jurista observará, hasta ahí llegaste. Se necesita un descubrimiento de más verdad. ¿Qué hacemos? Que nos diga el auditorio. Vamos a la pausa. Pregunta. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en su programa Hablemos de Hecho. Nos queda un minuto. Interesante la reflexión y apenas abordamos la primera pregunta, ¿eh? La primera pregunta. Interesante la reflexión. Maestro, fíjate que tengo ya un par de preguntas. Celina, nuestro perito en criminalística favorito. Mira, ya tiene seguidoras aquí. Muy bien. Favor que me hace. Felicito al programa, el ponente, Daniel, el doctor, excelente tema. Muy bien. ¿Me podría decir 3 objetivos de la medicina forense? Bueno, justo ahorita regresaremos ya con las preguntas. Quiero agradecer enormemente a todos los que amablemente se conectan aquí a la página, a través de la página de Hablemos Derecho de Facebook. Regresando de la pausa, estaremos en posibilidades de disipar las dudas, inquietudes, incluso la pregunta que en este momento nos deja aquí el maestro en la mesa, así como en las series, ¿no? No te pierdas el siguiente capítulo. Así ¿no? es correcto. A ver si tienen más preguntas. A ver si todavía... Sí, hay varias preguntas, pero te las paso ahorita en la pausa para que podamos irlas disipando y podamos dar salida a todas esas preguntas. Estamos hablando de la ciencia forense y nos acompaña el maestro Daniel Arnold Gutiérrez. Vamos a hacer la primera pausa de este primer bloque. Estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC.
Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso completamente en vivo. Si usted nos hace favor de sintonizar en este momento, le recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC, y estamos hablando de la ciencia forense esta tarde con el maestro Daniel Arnold Gutiérrez. Y si usted, repito, nos viene siguiendo o nos acaba de sintonizar, le quiero decir que antes de irnos a la pausa nos quedamos con una pregunta por resolver. Muy complicado en este momento, por el alto índice de violencia que se vive contra la mujer o en los problemas familiares o intrafamiliares. El tema es, o el asunto que estábamos dilucidando hasta antes de irnos a la pausa, es el sujeto agrede a una mujer, la golpea y obviamente pues este sujeto la asfixia o le imprime fuerza en el cuello con la finalidad de generarle la muerte. Se desmaya la víctima y resulta que este cuate se va, pensando en que ella había muerto. Cuando ella puede recobrar la conciencia, presenta su querella y resulta que la clasifican como lesiones, ni siquiera como tentativa de homicidio. ¿Esto es correcto o no es correcto? Nos auxiliamos de la medicina forense y dice lesiones que por su naturaleza no ponen en peligro la vida y tardan hasta 15 días en sanar. Ese es el contexto. Maestro, ¿cómo lo resolvemos? Muy bien. El contexto para poderlo resolver, primero que todo hay que decir que el médico realizó lo que tenía que resolver, no fue más allá, acertó en su intervención y no se le podía exigir más. Este asunto se resuelve con una intervención en criminología forense, porque el médico estaba analizando una evidencia física y el criminólogo forense va a analizar una evidencia social y sobre todo una evidencia de conducta, mientras que la misma evidencia para el médico es una evidencia física de la infiltración de sangre en la dermis por la presión ejercida en el plano anatómico. Para el criminólogo forense es una evidencia de conducta. Aquí se pusieron las manos y se accionó la suficiente presión para realizar el desmayo luego de una serie de manifestaciones violentas en diferentes planos anatómicos que se hacen patentes a través de los hematomas realizados y ya descritos y precisados por el médico forense en una mecánica de lesiones. Entonces, lo que yo voy a hablar es la evidencia social y la evidencia de conducta. Lo que le interesa al derecho es la conducta realizada, porque es la que es susceptible de la sanción penal. Entonces, el criminólogo forense va a hacer patente la violencia a través de la evidencia de conducta. Por eso el criminólogo forense o la criminología forense tiene materias o ramas, son las subespecialidades a las que yo me refería. Una de ellas es la perfilación criminal, que es una rama de la criminología forense basada en un análisis de patrones conductuales y secuenciales en la escena del crimen. Entonces, la víctima me aporta información, me aporta evidencia que voy a analizar desde otra perspectiva científica, desde otro saber, con las reglas naturalmente de una metodología robusta para obtener algo muy importante que se llama validez científica. El problema filosófico aquí de los silogismos no tiene cabida. Aristóteles no es que esté mal, sino que la intervención en el ámbito forense no es tan confiable en el ámbito metodológico. ¿Qué pasa si yo, como criterio de comprobación, ¿no?, o como parte de esta epistemología, filosofía y nociología de las ciencias forenses, arribo en ciertas materias como es esta al cuestionamiento, la verificación científica o ese criterio de comprobación que nos hace Karl Popper, ¿no? Karl Popper decía, la autoridad de ningún hombre puede establecer la verdad por decreto, como el silogismo. Y ese proceso, ese criterio de comprobación científica, con el falsacionismo, para verificar a través de la falsabilidad de ese conocimiento, para ver si un conocimiento es o no falsable, es golpear, por así decirlo, golpear la teoría, para ver si no se cae.
Es un criterio de comprobación científica. Y entonces, cuando pasa por todas estas revisiones, se le puede dar el carácter de válida, al menos por un tiempo. Si hay nueva evidencia, esa teoría puede ser que ya no sea válida o que se robustezca con esa nueva evidencia. Pero tengo ese criterio de comprobación. Eso es lo que yo voy a hacer, un criterio de comprobación. Entonces, en este escenario, voy a aplicar este análisis criminológico forense de la conducta. Claro. Y la criminología forense analiza la conducta. Porque es lo que me interesa de cuadrar. Exacto. La conducta, es su actuar, el dolo con el que lo hizo. Mientras para el criminalista es una mancha de líquido rojo, al parecer hemática, con un trayecto de cierto punto a cierto punto, con ciertas características, y la va a fijar fotográficamente. Para el criminalista es una mancha. Es una mancha que tiene ciertas características y que va a ser estudiada a través de la observación y va a realizar ciertas mediciones. Pero para el criminólogo forense esa es una evidencia de conducta. Eso significa un arrastre. ¿Por qué? Porque también está maculada la ropa de la víctima y porque también fue hacia la salida y aquí había más mancha semática y entonces la trasladó para allá. Ahí yo estoy hablando de una conducta y una evidencia de conducta. Entonces el criminalista va a hablar de otra cosa. Y estamos hablando de la misma evidencia, pero de distintas perspectivas. Y eso es la ciencia. A veces es perspectivismo. Por eso son saberes. Por eso yo digo que debería ser saberes forenses. Pero bueno, ya está ahí y no lo digo yo y yo no mando, ¿no? Ese es uno de los puntos. Ok. Maestro, si no tienes inconveniente, ¿te parece bien que le vayamos dando salida a las preguntas que nos hacen activadamente aquí las personas que nos siguen en el programa? Celina, repito, bueno, nuestro perito en criminalística favorito. Felicitan al programa. M. Luisa Alfa felicita al programa y al excelente ponente. ¿Nos podría decir 3 objetivos de la medicina forense, maestro? Yo creo que es derivado de lo que estamos comentando. De lo que estamos comentando, sí, claro que sí. Son tres tareas, por ejemplo, importantes que tiene el médico y no lo hizo mal este médico del que estamos hablando. Sino hasta ahí llega. Hasta ahí llega, son límites. Y límites, y eso son cuestiones éticas y también científicas, también metodológicas. Una tarea es el cronotanatodiagnóstico, ¿no? El tiempo de la muerte, la temporalidad de la muerte de una persona, ¿no? Puede hacer una mecánica de lesiones, ¿sí? Esa es otra tarea. Es otra tarea que importante. Hace, muy importante. Y la única que puede hacer él es la causa de la muerte. Entonces, tres puntos importantes que hace el médico forense: mecánica de lesiones, causa de la muerte y cronotanatodiagnóstico. Pero la mecánica de lesiones la comparte con el criminalista. La pueden hacer desde perspectivas distintas. El criminalista desde una perspectiva de la aplicación de una fuerza contra una resistencia y el otro por el efecto contusivo que tuvo un agente contundente sobre un plano anatómico del cuerpo. Ok, ahí, maestro, en este punto en donde hablas de la cronología o el tiempo de muerte de la persona, ¿también el médico forense puede determinar, o es el criminalista, si se movió el cuerpo o fue la posición final de la muerte de la persona? El criminalista va a realizar apreciaciones sobre el cuerpo de la víctima, sobre la posición cadavérica que adoptó, y precisamente allí es donde brinca la criminología forense, la posición final de la víctima. Sí. ¿No? Incluso si hay tejido epitelial en las uñas para ver si se defendió la persona, y ahí hay una muestra de evidencia. Por eso le digo que es un reconstruccionista, ¿sí? El científico forense se vuelve a hacer patente el hecho, ayuda a esclarecer el hecho. Entonces, si el juez quiere esclarecer los hechos, llama al criminólogo forense. Okay. Porque el médico, al momento de practicar la necropsia, pues también puede determinar, según la posición en la que ve el dictamen del criminalista, así es, que muy probablemente esa posición no fue la final. Porque ¿dónde se quedó la sangre? ¿Dónde la tiene? ¿A dónde fue? ¿Qué pasó? Entonces, lo que va a hacer el forense, el científico forense, va a ir con el criminalista, va a ir con el médico forense, va a ir con los dos. ¿Puede el criminalista y el médico forense hacerlo? Sí. Ahora, el criminalista no puede decir causa de la muerte. Sí. Y yo le recomendaría... Porque es una rama profesada de la medicina. Exactamente. Punto. Y tampoco debería decir cuánto tiempo lleva de muerto de que yo llegué, aunque lo sepa. Porque el criminalista lleva medicina legal en su plan de estudios. Y porque sí tiene una práctica de medicina forense, pero no debe hacerlo. Debe comprenderlo para poder trazar sus investigaciones como investigador forense o como forense generalista.
pero no debe establecerlo. Ok, muy bien. Nos preguntan, Celina, maestro Daniel, ¿en qué se basa para fijar los honorarios de un dictamen pericial? ¿Y entre qué montos oscila el costo? Primero que todo, tenemos un reglamento en el estado de Querétaro y en varios estados de la República y en el Tribunal Federal, del Poder Judicial de la Federación, tenemos un honorario tasado. Depende la técnica, la disciplina o la ciencia que se realice. Entonces, los honorarios están establecidos dentro del reglamento. Ahí están los aranceles de los que no se puede pasar un dictamen pericial. Sin embargo, y como toda actividad profesional, depende el grado de estudio, la especialización, el trabajo realizado. Será que cada quien tendría su perito favorito, ¿no? Sin embargo, también hay una cosa muy importante que no pueden olvidar los peritos, más que un reglamento de peritos que tiene ahí tasado, que se puede cobrar más o que se puede cobrar menos. Lo que deben considerar es que humanamente las víctimas requieren de acceso a la justicia. Y yo no voy a cobrarle lo justo que viene en el reglamento de peritos si estoy al frente de una víctima que no tiene ningún tipo de agencia. Yo, perito, estoy bloqueando el acceso a la justicia porque las víctimas tienen derecho a saber la verdad. Y ahí no dice la ley qué verdad. Y no creo que se refiera a la verdad nada más jurídica. No, a la verdad jurídica. De un dictamen, ¿no? O pecuniaria, sino a una verdad científica de qué pasó. Por eso existe Comisión de la Verdad, por ejemplo, el caso Ayotzinapa. Existen organismos que buscan, ¿no? Iniciativas privadas, grupos de madres buscadoras, universidades, peritos, colegios de peritos, existen institutos, ahí está el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, muy completo, y todas las personas hacen un esfuerzo. Y eso impacta directamente con el acceso a la justicia a la víctima. Entonces ahí el perito humanista pues tendrá que verificar si puede hacer una labor social, si puede ajustar sus honorarios con el fin de la justicia, ¿no? Porque ahí es una línea muy delgada, maestro, entre, incluso ahorita en esta reforma que se está implementando en cuestiones de oralidad familiar, en donde el Estado tiene que tener su perito en materia psicológica, pero si yo también presento un perito, o vamos, requerimos de un perito tercero en medicina, por una posible secuela derivada de una extracción molar, ¿no? Resulta que lleva uno su perito para presentar la demanda, por supuesto, para acreditar. El otro dice, no hubo negligencia, y necesitamos un tercero. Y ese tercero dice, no, a ver, mis honorarios son 50,000 pesos. Un ejemplo, no tengo la menor idea. Pues le dice uno, oye, juez, regúlale lo que marca aquí el código, y a lo mejor marca, marca 25. Y dice, oye, no, pues mis honorarios los tasen tanto, punto. ¿Cómo podemos decir, ajustate a esto, o de plano, señor juez, o me pagan lo que yo estoy diciendo, o gracias, busco otro perito? Sí, lo cierto es que las partes pueden hacer sus manifestaciones en los distintos juicios. Sin embargo, ahí no nos podemos meter los peritos, ¿no? Y me pasó una vez, me dicen, oye, sus honorarios son tal y es casi esto. Yo no me meto, ¿no? Díselo al juez y que el juez me diga y ya yo veo que lo regulo. ¿no? Sí, claro. Lo que sí es cierto, y es algo de lo que pasa en la ciencia forense, es uno de los grandes problemas, es que esto tiene un problema serio. Hay mucho corsario forense, mucho mercenario forense. ¿Cómo funciona? Yo llego a un juicio familiar, o un juicio civil o mercantil, que voy a decir la materia en la que más pasa, porque es una realidad. Y no me gusta, y es un problema de la ciencia forense, del gremio. Llega a un juicio mercantil, sí es mi firma, y traigo a mi perito para que diga que es mi firma. Y entonces el otro, pues yo traigo mi perito que diga que no es su firma. Pues yo digo que sí, pues yo digo que no. Eso va a pasar en todos los juicios donde hay firmas. Lo único maravilloso que puede pasar en ese intermedio es que el juez le diga, pues a ver, la parte oferente tiene 5 días hábiles para que su perito acepte y proteste el cargo, y vaya al 6º día. No pasó. Entonces se queda con el otro perito. O nombro uno en rebeldía.
Depende del juez lo que decida. Pero, ¿qué va a pasar? Uno dice una opinión y otro dice otra opinión contraria. Y entonces, pues lo que siempre pasa, nombran al perito tercero en discordia, ¿no? Porque dos opiniones están ahí encontradas. Los peritajes nunca se leen. Los peritajes nunca se leen. Se leen las conclusiones. Se van directo a las conclusiones. No revisan la metodología que usó, el desarrollo, la técnica que usó, el procedimiento que usó. Porque una cosa es técnica, otra procedimiento. Y otra muy distinta, que son parte de la metodología, y otra método. Y entonces ahí vemos que ya se acostumbraron los peritos a, tú dile que sí, tú dile que no, va a venir el tercero. Y hacen dictámenes sesgados a modo. Ese es el resultado. ¿Cómo identificar un dictamen a modo? Un dictamen, por ejemplo, en grafoscopía. Y eso pasa en grafoscopía. Muchísimo pasa en grafoscopía. No, si es, ¿cómo no va a ser? Pasa muchísimo ahí. Un dictamen sesgado carece de metodología. Carece de una adecuada epistemología de la ciencia. Carece de una descripción detallada de métodos y de los procedimientos utilizados para poder arribar a ese resultado. Es decir, que no es que me enseñe a hacer peritajes, a enseñarme a hacer peritajes, enseñarme a llenar chorrocientos formatos con absurdos pegados y copiados ahí, imprimirlo, irlo a dejar y ponerme conclusiones ahí de lo que mi cliente me pidió. Eso no es ser un científico forense, y mucho menos un perito. La palabra perito es muy grande, es grandísima, es un sabio, es una persona ética, es una persona con conocimientos, es una persona que piensa. Eso es muy fuerte. Entonces, no necesariamente cualquier experto o científico forense es un perito. Se necesitan también años de práctica y de metodología y de crítica y de autocrítica y de pensamiento crítico. Y además en el mundo jurídico uno mismo va valorando a los peritos, ¿eh? Va valorando a los peritos. Uno dice, no, con este cuate no. Maestro, nos quedan 5 minutos. Tengo un sinnúmero de preguntas, maestro. Nos pregunta FC, excelente ponente. Maestro, ¿cree que es necesario que debe existir una colegiación obligatoria para científicos forenses con la finalidad de establecer códigos de ética para el ejercicio de la profesión? Por supuesto que sí los debe existir. Sin embargo, hay algo mejor que podría existir para un perito. Que tengan una metodología de la ciencia adecuada. ¿Sí? Porque también este gremio es muy mancillado porque la palabra experto, la perita significa experto. Y eso engrandece falsamente a muchos que participan. Y desde ahí estamos perdidos con la ética. En vez de abrazar un compromiso, se abraza una presunción. Y ese es el problema. Maestro, pero sí debe ser. A ver, me da mucha pena con toda la gente que nos queda, pero luego el tiempo, pues si no, nos podemos seguir platicando, pero ya ellos ya no van a tener conocimiento. Correcto. Celina, ¿quién considera que debería elegir la lista de peritos? ¿Quién considera que debería de elegir la lista de peritos que integran la lista de peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado? Porque hemos notado que algunos peritos son muy deficientes en sus técnicas, pero eso es porque cualquiera se anota para ser perito, solo por ser profesionista. Por ejemplo, un psicólogo. Bueno, lo cierto es que la lista es evaluada por el Consejo de la Judicatura, ¿no? Okay. Y obviamente tienen protocolos estrictos para poder arribar. El Consejo de la Judicatura pide títulos, credenciales suficientes, dictámenes periciales y hace una evaluación seria. Lo cierto es que el problema de la ciencia forense... El perito puede ser deficiente. Puede tener yo puedo tener todas las credenciales del mundo. Pero pues eres deficiente o es uno deficiente. Y el problema de la metodología. Los peritos no saben de metodología de la investigación científica y ese es el problema. Ese es el punto. Bueno, Jorge Montoya, maestro Andrés Guerrero, fuerte abrazo, también lo está viendo. Licenciada Marta Horta, hasta San Juan del Río, Pedro Escobedo, licenciada, gracias por el favor de su atención. ¿Qué método utiliza el falsacionismo? Bueno, el falsacionismo es un criterio de comprobación científica para falsear las teorías. Es para ver si se les puede dar o no el carácter de válidas al menos por un tiempo, pero no es un método, ¿no? El falsacionismo es puesto por Sir Karl Popper, que previene precisamente para verificar las teorías. Y ese es muy acertado, al menos en criminología forense, victimología forense, en criminalística, porque revisa la hipótesis. Es que el método científico pone en duda, entonces. La duda es lo primero. Es que el método científico se enseña mal. Dicen, tu observación y haz tu hipótesis y robustece tu hipótesis. No, tira tu hipótesis. Tira tu hipótesis, a ver si la tiras. No le eches porras a tu hipótesis.
Entonces, eso es el criterio, pero es largo, Carpo, pero Sí, claro, bueno. profundo. Maestro, ahí te pediría, por favor, que le pudiéramos contestar a Jorge Montoya, igual a través de las redes, Sí. para no dejar ahí la duda. A Marixa Ramos, buenas Bien. tardes, disculpe, ¿cuáles son las limitaciones y desafíos actuales de la ciencia forense? Nos vamos a tardar otra vez muchísimo, maestro. Y por favor, nos quedan 2 minutos. ¿Dónde te podemos contactar? ¿Cómo te pueden contactar? Porque por lo menos aquí hay 3, 4 abogados que nos siguen. Y que bueno, pues me parece a mí que eres una persona con un muy, muy buen olfato, pues, ¿qué podemos decir? Criminológico. Criminología forense. Ajá. Y que puede ayudar mucho en un asunto, maestro, ya en la vida real, en la práctica, para debatir perfectamente pues un hecho delictivo. Eso me parece muy, muy interesante. ¿Dónde te podemos contactar, maestro? Sí, pues primero que todo voy a dejar mi correo electrónico aquí en este programa. Es danielarnold@ceoforense, con C, ceoforense.mx. Mi número que está me pueden encontrar en la lista de padrón de peritos. Soy Gutiérrez Guido Daniel Arnold. Ahí viene mi número de contacto profesional a través de la dirección de actuarios y peritos del Tribunal Superior de Justicia de este estado. Ahí pueden encontrar en el área de criminología y en el área de criminalística y también a través de esta página de Facebook y de esta universidad. Maestro, siempre es un gusto tenerte aquí. No, todo lo contrario. Y vamos, disipamos muchas dudas, muchas inquietudes. Y luego, ¿sabes qué me da coraje? Que me dejas con más dudas. Pero bueno, eso es lo importante de este tipo de acciones. Encantado, maestro. Será un gusto podernos saludar el próximo jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Rapidísimo me despido. Viridiana Santo en piso, Francisco Molgado, nuestro productor, Edel Segura, Denise Sánchez y Yamilea Hernández. Hasta el próximo jueves. Gracias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico